Gracias le damos al Señor por poder estar reunidos. Amén. Toda la honra y la gloria sea siempre para Él. Bueno, vamos a comenzar y antes de comenzar me gustaría orar antes para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de mi persona y de todos ustedes, que abra nuestra mente. Amén. Para que podamos entender y comprender lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. En esta hora, Espíritu Santo, queremos que seas tú tomando el control de mi vida, de mi boca, sé tú hablando a través de mí, sé tú abriendo el entendimiento, sé tú abriendo nuestro corazón para que esta palabra quede impregnada en nuestras vidas y podamos hacerla una realidad. Háblanos, Señor, porque te escuchamos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor. El tema que hoy tengo que compartir con ustedes eh, son nuestras armas espirituales. Amén. Es de suma importancia que nosotros como cristianos, nacidos de nuevo en Cristo, entendamos que estamos sumidos en una guerra espiritual. Queramos o no reconocerlo, la guerra está. Ahí está. Hay muchos que no les gusta involucrarse en esto y viven una vida light, ¿verdad? Pero por vivir esa vida light, ¿no es cierto? Es por la forma en que hoy está la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia está enferma, la iglesia no quiere, la gente está enferma, no quieren congregarse, cualquier cosa no se enojan con los pastores. Entonces, es importante entender, ¿no es cierto?, que estamos en una guerra y que somos enemigos de Satanás. Amén. Ahora, lo primero que tenemos que saber, ¿no es cierto?, que Satanás no juega a ser Satanás. Él es un hombre, un demonio inteligente, estratega, ¿no es cierto?, es sutil y utiliza, ¿no es cierto?, y tiene muchos métodos para apartar al hombre de Dios. Amén. El libro de Juan, capítulo 10, verso 10, dice que él vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que él quiere robar tu dinero? No, si a él no le interesan esas cosas. Al contrario, él quiere robar tu intimidad con el Señor. Él quiere que tú no tengas comunión con el Señor. También la intención de Satanás dice que es matar. Él no quiere matarte porque al matarte, él te estaría premiando porque inmediatamente tú irías a estar al lado del Señor, ¿verdad? Pero también dice que viene a destruir. Él no quiere destruirte solo a ti, sino que viene a destruir, ¿no es cierto?, a tu familia, a la iglesia, a tu ministerio, todo lo que tú tienes. Amén. Ahora, es necesario conocer, ¿no es cierto?, las armas y los recursos espirituales que Satanás hoy tiene. Amén. Mira, el poder y la autoridad actual que Satanás tiene para operar contra los hombres y contra la iglesia. Voy a compartir contigo 3 pasajes bíblicos. Amén, te los voy a leer rápidamente. El primero se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 6. Amén. Lucas capítulo 4, verso 6, y dice así: y le dijo el diablo, esta es una conversación que tiene Satanás, ¿no es cierto?, con nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Amén. Necesito que ponga atención en estos pasajes, lo que dice, ¿ya? El contexto de lo que dice en estos pasajes. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, y escuche esto, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Amén.
Y el otro pasaje está en Efesios capítulo 1, verso 20-21. Efesios capítulo 1, el verso 20-21, dice, ponga atención por favor, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A ver, fíjense lo que dice, sobre todo principado. El Señor se sentó en lugares celestiales, sobre todo, ¿a dónde estaban los principados? En el segundo cielo. Amén. Ahora, ¿qué tienen en común estos pasajes que acabamos de leer? Que cada uno de ellos demuestra la inmensidad de la autoridad que tenía Satanás sobre la humanidad en este mundo. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Estos tres pasajes nos indican la autoridad y el poder que tenía Satanás. Amén. Ahora, el libro de Mateo, nosotros sabemos que Satanás ha sido vencido por el Señor Jesucristo. Amén. Él le quitó las armas al maligno, por lo tanto el poder y la autoridad que él tenía hoy está totalmente debilitada, completamente debilitada. El libro de Mateo, capítulo 28, verso 18, nos dice lo siguiente. Mateo 28, verso 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra original aquí es exousia, que se traduce en autoridad, en derecho, en dueño. O sea, el Señor Jesucristo aquí está diciendo, toda exousia se me dio, o sea, toda autoridad, todo derecho. Yo soy el dueño y a mí se me dio todo. Amén. Así que Satanás perdió todas las ventajas, las posiciones, las atribuciones, todo lo que él tenía, lo perdió porque nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz. Amén. Amén. Entonces seguimos. Ahora, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. Y la respuesta, créeme que nos va a impactar. Si el Señor Jesucristo derrotó a Satanás, lo venció, le quitó la autoridad, le quitó el poder, le quitó todo y lo puso bajo la planta de nuestros pies, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿De qué forma entonces nos gobierna hoy? ¿En qué momento el diablo toma posesión y dominio sobre las personas? Estas preguntas debemos hacerlas como hijos de Dios. ¿En qué momento? La respuesta a esta pregunta es muy lastimosa. ¿Sabes por qué es lastimosa? Porque somos nosotros mismos, a través de nosotros mismos, Satanás toma poder y autoridad sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre el trabajo, sobre el ministerio. ¿Cuándo? ¿En qué momento? También tenemos que preguntarnos esto. ¿Cuándo? ¿En qué momento sucedió todo esto? Porque no nos dimos cuenta. ¿Y sabes por qué no nos damos cuenta? Porque estamos en otra. Estamos en otra. Amén. Estamos en una dimensión desconocida. Amén. Entonces, ¿y cuándo? ¿En qué momento? Cuando nosotros creemos sus mentiras, sus engaños, sus falacias. Amén. Estas palabras se las copia a nuestro presidente a don Augusto Pinochet Ugarte. Cuando crean sus mentiras, sus engaños y sus falacias. Amén. Entonces, él puede operar como autorizado. Somos nosotros mismos, iglesia, que le damos autoridad al enemigo. Amén. Los demonios, que son soldados rasos del diablo, ¿no es cierto?, hacen caer a las personas para que crean la mentira. Y una vez que la creen, el demonio tiene el permiso y tiene el derecho legal. Amén. Mira lo que dice
Por esta razón, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le dice a su hijo amado Timoteo, en el libro de Timoteo 4:16, amén, Timoteo 4:16, mira, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo, le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, y de la doctrina. Mira lo que dice en la versión al día, Biblia al día, dice, ten cuidado de tu conducta, ten cuidado de tu conducta. ¿Por qué razón le dice esto? ¿Qué sabía el apóstol Pablo que hoy nosotros no sabemos o hace muy poco lo sabemos? Es que la conducta que nosotros tenemos y que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que le damos la autoridad a Satanás para que pueda operar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, una vez que el diablo, ¿no es cierto?, nos engaña, nosotros no nos damos cuenta y le damos la legalidad a él. Y es de suma importancia que entendamos esto. Mira, el diablo no tiene poder sobre ti. El diablo está totalmente destruido. Nuestro Señor Jesucristo lo puso bajo la planta de nuestros pies. Entonces, si está derrotado, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Iglesia, ten cuidado de ti mismo. Porque somos nosotros mismos los que le damos el derecho al enemigo. Amén. Y así él puede tocar nuestra familia, nuestras vidas, nuestra economía, nuestro trabajo y un montón de cosas más que el Señor, ¿no es cierto?, tiene para ti y para tu vida. ¿Amén? Ahora, el objetivo del diablo es capturar tu mente, la mente del hombre. Una vez que atrapa tu mente, la cautiva por completo. Por eso que nosotros cuando hablamos a las personas, pareciera que le entrara por aquí y le sale por acá. ¿Amén? Entonces no hay ninguna posibilidad. Queda completamente atrapado. Ahora, usted sabe, no sé si lo sabe, pero sabe que la mente es espiritual. La mente es espiritual. Mire, usted puede ser operado del corazón, puede ser operado de la vesícula, de los pulmones, de los riñones, pero usted no puede ser operado de la mente. La mente es completamente espiritual. Amén. Ahora, Satanás, con el tiempo, ¿no es cierto?, para lograr poner al mundo bajo su autoridad, ¿no es cierto?, porque este hombre es muy astuto, es muy inteligente. Nosotros no debemos mirarnos en menos. El diablo ha inventado lo que él llama la Biblia la corriente del mundo. Ustedes han visto en la televisión cuando vienen los diluvios y viene la corriente, arrasa con todo. La corriente del mundo arrasa con cristianos, con no cristianos, con pastores, con no pastores, arrasa con el Papa. Y yo he visto con mis ojos a muchas personas que se lo ha llevado a la corriente de este mundo. E incluso a uno mismo muchas veces nos atrapa. Amén. Ahora, ¿cuáles son las armas y recursos espirituales que Satanás tiene para atacar hoy tanto a hombres como a la iglesia? Mira, es necesario, yo sé que tengo que hablarte de las armas espirituales que nosotros tenemos, pero también debemos conocer a nuestro enemigo. Amén. Bíblicamente hablando, Satanás y su... perdón. Bíblicamente hablando, ¿no es cierto?, Satanás y su ejército operan y se mueven en el segundo cielo. Operan desde allí, ¿no es cierto?, hacia la dimensión humana, hacia la realidad. ¿Amén? Y desde allí, de esa dimensión invisible, ¿no es cierto?, ejercen influencias, grandes influencias negativas, ¿no es cierto?, para producir efectos en las personas, en las familias, en las comunidades, en las naciones. Y desde allí mismo atacan a la iglesia y a los cristianos de forma individual. Amén. Satanás, mira cómo es, mira, si yo tengo un negocio y el negocio me está yendo bien, ¿voy a cambiar la estrategia que tengo?
De ninguna manera cambiaría mi estrategia, porque me está yendo bien en el negocio, está creciendo, las finanzas crecen, ¿no es cierto? La empresa crece, entonces de ninguna manera yo voy a cambiar mi estrategia. Y Satanás, ¿sabe qué? Satanás no ha cambiado su estrategia, siempre ha usado la misma. ¿Sabe por qué no la ha cambiado? Porque él crece, él avanza, cumple su propósito y no tiene interés en cambiar la estrategia que él tiene. ¿Por qué? Porque le resulta, simplemente por eso, porque le resulta. A ver, entonces, al resultarle, Satanás, ¿qué hace? Cumple con el objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Sacarte del camino, distraerte, ¿no es cierto? Que pierdas la comunión, que no te congregues y un montón de cositas más. ¿Amén? A continuación te voy a nombrar algunas armas del mal. ¿Amén? Las más comunes. Primero, el engaño. ¿Quién no ha sido engañado? Este es uno de los principales recursos del diablo y su reino. Mira, primero, el diablo pone demonios, ¿no es cierto?, a vigilarte, para saber tus planes. Ellos no te molestan, no te hacen nada, solamente te observan, te miran. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga a mi esposa, mira, ¿sabes que tengo este plan, mi amor? Esto es lo que quiero hacer. Y ellos están ahí. Oreje chancho, como decía un amigo. A ver, están ahí oyendo. Lo segundo, olfatea tu necesidad. Tercero, identifica lo que nosotros andamos buscando. Y cuarto, una vez que identifica, ¿no es cierto? Una vez que ya nos tiene identificado, va creando cosas ilusorias. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras nos muestra algo para ilusionarnos. Y como nosotros somos tan bonitos, caemos. Caemos, nos ilusionamos al punto de que cuando lo vemos decimos, ah, me gustó, lo quiero, mi amor, eso es lo que quiero. Y finalmente cuando nos damos cuenta de que era algo ilusorio, que era una mentira, que era falso, perdimos tiempo, nos salimos del camino, nos han sacado del objetivo y finalmente nos desilusionamos y le echamos la culpa a quién? Al Señor. Porque por ahí se corta el hilo, siempre. Amén. Les pido disculpas que estoy un poquito resfriado. Gracias. El segundo punto es la mentira. Esto está todo con pasaje bíblico, pero no los vamos a leer porque si no, no vamos a alcanzar. Amén. En Juan 8:44, el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Utiliza la mentira distorsionando todo lo bueno y lo correcto. Amén. También está el error. El error. Existen espíritus malignos trabajando día y noche para hacer, ¿para qué? Para hacer errar a los hijos de Dios. Y nos quieren llevar a la confusión, al fracaso, a la decepción. Amén. El error es un poder que opera en un nivel intelectual, aquí, en la mente. Porque espiritual es ahí donde ocurren todas las cosas, en la mente, en tu mente. Amén. Entonces, oscurecen lo correcto, no hay discernimiento, nublando el juicio, ¿no es cierto?, y la sabiduría divina. Si el enemigo es muy astuto, están también los lazos y las ataduras. El diablo, como cazador de almas, es un experto. Él sabe dónde atacar, él sabe dónde fragmentar tu alma. Es astuto. Amén. También existen lazos de ignorancia, de temor, lazos de muerte. Amén.
También están los pozos. La palabra en los salmos habla el pozo de la perdición, el pozo angosto, el pozo de corrupción, el pozo del abismo. Hay muchos pozos, amén. La red, las redes con las cuales Dios atrapa a las personas son artimañas, ¿no es cierto?, de mayor intensidad y complejidad, el lazo, pero con la misma finalidad, cumple la misma finalidad, la misma función, cazar y cautivar las almas. Amén. Están las ligaduras de muerte, el terror nocturno. Estos son demonios que provocan intensos temores nocturnos, pavor, terror. Mira, te voy a contar. A mí me gusta levantarme a las 3 de la madrugada. Y de un tiempo a otro había dejado de levantarme a esa hora. Y después comencé nuevamente a tomar el ritmo y quería empezar a levantarme a esa hora. Sabes que estaba acostado, ponía la alarma a las 3 de la madrugada para levantarme y venía mi mente, en mi mente, ahí donde ustedes saben que esto es espiritual, ¿amén? Entonces escuchaba cuando me decías, baja, baja, te estamos esperando, baja a orar, estamos ahí abajo esperándote. El demonio, ¿qué hacía? Me intimidaba, me atemorizaba, ¿no es cierto? Me torturaba mentalmente y me costaba. Finalmente bajaba, pero estaba ahí en mi mente, tenía una lucha, ¿no es cierto? Eran las 3 y me levanté a las 5, o sea, una lucha de 2 horas. Es de esa manera como ataca el enemigo, ¿amén? También están las pestilencias y las mortandades. Hoy es normal, la gente, yo lo entiendo. Mi hijo está enfermo y se recuperó y a la próxima semana se enfermó y después se enfermó y después de nuevo se sanó y después se enfermó nuevamente. Entonces, para mí, eso no es normal. No es normal. El resfrío que tengo, mira, acabo de salir de una bronquitis con todo y resulta que ahora me resfrié y estoy. Entonces, ¿tú crees que es normal? No, son ataques del enemigo. El enemigo se va a levantar contra ti, contra tu familia. Amén. También están los dardos de fuego, ¿verdad? En las guerras antiguas, ¿no es cierto? Cuando hacían castillos, amurallados, entonces los hombres, ¿qué tiraban? Flechas con fuego. Es lo mismo. Es lo mismo que hace Satanás hoy día. Ataca con dardos de fuego, ¿amén? Son ideas, pensamientos, razonamientos, sugerencias que proceden de Satanás. ¿A dónde? A tu mente. Amén. También están las tinieblas. El libro de Primera de Juan, capítulo, verso 2:11, dice, no dice nada porque no lo voy a leer. No, las tinieblas espirituales no son solo ausencia de la luz de Dios. Amén. Sino que son en sí un poder atrapante y cegador. Las tinieblas cegan tu entendimiento. Amén. También está la tentación. El diablo conoce perfectamente las debilidades humanas. Sabe cómo hay que tentar, cuáles son las zonas más frágiles. Amén. Porque lleva un montón de años haciendo esto. Y como te dije anteriormente, él no va a cambiar su estrategia. Él descubrió algo que funciona y lo va a seguir haciendo hasta que llegue el final. Y sabe que atrapándonos, ¿no es cierto?, con sus mentiras, sus engaños y todo lo que él hace, sus artimañas, sabe que nosotros en algún momento caemos y le damos legalidad, le damos autoridad y él puede hacer y deshacer contigo, conmigo, con la iglesia, con todo. Amén. También está el punto del error doctrinal. Nuestro apóstol nos ha enseñado, ¿no es cierto?, en su escuela Antioquía, y nos ha hablado de las doctrinas erróneas. Es importante conocer y saber la historia. Amén. Así que te insto a ver todas las grabaciones porque están ahí en YouTube, ¿no es cierto?, en la página de la iglesia,
para que podamos instruirnos. ¿Amén? Entonces, estas son herejías que han descaminado la fe correcta de muchos hijos de Dios. ¿Amén? Han sido engañados. ¿Amén? Ahora, pero así también como Satanás tiene estrategias y sus artimañas, ¿no es cierto?, que usa contra la iglesia y contra cada uno de nosotros, Dios también nos ha dotado de un arsenal de armas especiales, armas espirituales, armas poderosas, que nosotros las miramos en menos. Nosotros no lo creemos. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 3-4, dice lo siguiente. Dice lo siguiente, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender y entender es que la guerra espiritual que nosotros peleamos contra las tinieblas no es una contienda donde podemos combatir con nuestra inteligencia. No podemos combatir con armas de la carne, no podemos combatir con armas de fuego, armas de la tierra. No, no es así. Los guerreros con los cuales nosotros lidiamos son seres espirituales, son ángeles, son espíritus malignos. Amén. Los lugares donde combatimos son las regiones espirituales y las armas que utilizamos son instrumentos espirituales. Así que no saca nada con acostarse en la noche y dormir con un garrote al lado, porque no sirve. No sirve. Amén. Nosotros los humanos estamos propensos solo a creer que podemos ver y tocar. Nosotros, ¿sabes qué? Creemos, nosotros estamos esperando a que Satanás se nos presente con cacho y cola y con la horqueta, y ahí creemos que, está muy bien. No, Satanás jamás se te va a presentar, porque él no pierde su tiempo. Él no pierde su tiempo. Amén. Él usa otra estrategia. Amén. Seguimos. También el libro de Mateo, capítulo 5, verso 14, dice que vosotros sois luz del mundo. Entonces tenemos armas de luz. Somos el ejército de Dios. El ejército, ¿no es cierto?, del reino de la luz. Y así como el reino del adversario todo es tiniebla, ¿no es cierto?, así el reino de Dios todo es luz. Amén. Y nosotros, al ser luz, nosotros no podemos esconder la luz que portamos. No podemos encubrirnos. Amén. Entonces, la exhortación del apóstol Pablo hace que todos los guerreros a vestirse también de las armas de luz. Amén. Romanos capítulo 13, verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Amén. También dice que nosotros tenemos armas de justicia. Amén. Dice, segunda de Corintios, versos 6-7. Yo la tengo en la versión Dios habla hoy. Usamos las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Amén. Entonces, el reino de Dios es un reino de justicia. Amén. Por eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Cuídate de ti mismo. Acuérdense de ese pasaje. Cuídate de ti mismo. Donde todo lo que allí sucede está alineado. ¿A qué? Al gobierno, a la verdad, a la rectitud de Dios. Amén. El enemigo siempre va a tratar. Nuestro enemigo intentará, ¿no es cierto?, utilizar contra nosotros toda clase de trucos, mentiras, engaños, falsedades, porque ese es su carácter. Amén. También dice que nuestras armas son poderosas para destrucción de fortaleza.
¿Qué nos dice 2 Corintios, verso 10, 4, 6? 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 y 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo acabamos de leer. Amén. El verso 5 dice: derribando argumentos. Ojo con esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Todas las armas del Señor que nos ha entregado en nuestra lucha espiritual son extremadamente poderosas y eficaces. Nosotros podemos, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos son los pensamientos. Y esos pensamientos se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Saben lo que es el conocimiento de Dios? Este es tema para otra ocasión, pero nosotros muchas veces la iglesia desecha el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la palabra. Amén. Seguimos. Entonces, en nuestro arsenal tenemos para derribar fortalezas espirituales y mentales, y otras para hacer nulos los argumentos que el maligno y su poder destructor, ¿no es cierto?, pone en nuestra vida. Amén. También el Señor nos dio la armadura de Dios. Todos conocen ese pasaje que está en Efesios capítulo 6, ¿no es cierto?, verso del 10 al 18. Esta armadura, esto tenemos que saberlo, la armadura de Dios, dice en el verso 13, dice, para que podáis resistir. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la armadura de Dios, ¿no es cierto?, es para cuando nosotros nos ataquen, ¿no es cierto?, es para defenderse, para ofensiva. Primero el Señor nos invita a fortalecernos en el Señor y también nos invita a vestirnos de la armadura de Dios. Amén. Entonces, antes de entrar a la batalla espiritual, nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios. Esta armadura es principalmente defensiva, es para protegernos. ¿Contra qué? Contra los ataques del enemigo. Recuerde que esto es espiritual en la iglesia, excepto la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es una pieza de la armadura tanto como para protección, ¿no es cierto?, y también para atacar a la vez. Amén. Entonces, tenemos el cinturón de la verdad, ¿no es cierto?, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Amén. Pero también tenemos armas de ataque. Aunque hay una serie de armas que nuestro Dios, ¿no es cierto?, nos ha provisto para atacar el reino de las tinieblas, hay tres que son de suma importancia. ¿Cuáles son estas tres? La palabra de Dios, el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Amén. Todos estos son lanzados a través de un mismo conducto: la boca. Amén. En varias formas principales. ¿Cómo? En la oración, en la alabanza, en el testimonio, en la predicación. Entonces, la oración, la alabanza, el testimonio, la palabra de autoridad y la predicación se tornan poderosas y efectivas contra el diablo cuando en ellas se usan estas tres armas principales: la palabra, el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Amén. Primero, la palabra de Dios, la espada del Espíritu.
La palabra del Señor es tremendamente poderosa y lo podemos ver en las Escrituras. Fue la palabra del Señor la que ejecutó la destitución de Satanás de la gloria de Dios. Por la palabra de Dios nos fue creado todo. Jesús venció al diablo ¿con qué? Con la palabra. Echó demonios. ¿Cómo? Por la palabra. Sanaba enfermos. ¿Cómo? Con la palabra. Los apóstoles hicieron lo mismo, ¿no es cierto? Y fueron totalmente funcionales. ¿Por qué? Porque usaban la palabra. Amén. Entonces, ¿qué quiere el Señor hoy? Que nosotros aprendamos a usar la palabra. Esto es decir, que no basta con tener la espada ahí guardada, colgada. No, tenemos que usarla, ejercitarla, peleando contra la fuerza. Amén. Ahora, ¿cómo se usa la palabra contra el diablo? ¿De qué manera? Siempre declarando las promesas de Dios. Tú tienes que declarar lo que el Señor ha prometido. No, porque el Señor me prometió esto, el Señor me prometió esto otro, el Señor está acá, nombrando las victorias de Cristo, declarando los propósitos que Dios tiene para ti, los propósitos divinos. No, yo me levanto porque el Señor tiene un plan, tiene un propósito para mí. Esa es la forma. Amén. Declarando lo que está escrito, que lo que está escrito se cumple. Yo le reclamo al Señor y le digo, Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo, así que no puedes dejarme solo en este momento. Entonces le reclamo, tú tienes que declarar lo que está escrito y eso se cumple. Amén. Entonces, cuando nosotros usamos correctamente la palabra, es como si nosotros estuviéramos lanzando misiles, ¿no es cierto?, al reino de las tinieblas, y de esa forma, ¿no es cierto?, sufre estragos. De esa forma nosotros atacamos las tinieblas. Amén. Obviamente que bajo el Espíritu Santo. Amén. Amén. En la confrontación del Señor que tuvo con el diablo cuando vino a tentarle, Jesús le respondió utilizando la palabra, el logos. Ahora, ojo, cuando nosotros hablamos de la espada, del espíritu, ¿no es cierto?, de la coraza, no es que nosotros vamos a hablar de versículos bíblicos, sino que es la palabra, es el rema de Dios, ¿no es cierto? Es el logo que se convierte en rema. Ahora, si el Señor te insta a citar alguna cita bíblica, está bien. ¿Amén? Pero de esta forma derrotó al enemigo. Amén. Segundo, está el nombre de Jesús. El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 10. Les pido disculpas porque de verdad que ando súper congestionado. Filipenses, capítulo 2, verso 9 al 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mira, usar el nombre de Jesús es usar autoridad y poder. Amén. Debemos usar el nombre de Jesús, ¿para qué? Para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, sujetar las fuerzas de las tinieblas, para atar al hombre fuerte, para destruir fortalezas, etc. Mira, la policía cuando llega a donde alguien va y le muestra la placa, y eso demuestra, ¿no es cierto?, que él tiene la autoridad. Nosotros también, cuando vamos a echar fuera un demonio, nosotros venimos, nuestra placa, ¿cuál es?
el nombre de Jesucristo. Usted no puede decir delante de un demonio y le dice, vengo a echarte fuera en el nombre de mi suegra. No, ¿dónde? No, eso no sirve. Aquí lo que sirve es la palabra del Señor, es el nombre del Señor Jesucristo. Esa es nuestra placa, esa es lo que acredita que nosotros tenemos autoridad, porque Él la delegó. Amén. Es más, si tú vas delante del Padre, ¿no es cierto? Y se te ocurre pedir algo, debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Lo voy a leer yo en la traducción Arca Fernández. Colosenses 3, verso 17. Dice, en fin, cuanto hagáis o digáis, hacedlo en el nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Cuanto hagáis o digáis, ¿qué nos dice esto? Que todo lo que hagamos y lo que hablemos y lo que digamos, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. A mí muchas veces me escriben y me dicen, don Marcos Velázquez, necesito que nos cotice esta hora. Digo, amén, en el nombre del Señor, hago el presupuesto y cuando lo envío y digo, lo envío en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces trato de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. También está la sangre de Jesús. Estar bajo la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto?, nos libra de las destrucciones y del ataque, ¿no es cierto?, del diablo. Y es necesario. Y todo lo hacemos en nuestras oraciones, siempre nos cubrimos, ¿verdad? Y es bueno declarar, ¿no es cierto?, cada día la cubierta de la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestras pertenencias, nuestra economía y todas las cosas, la iglesia y sobre todas las áreas de nuestra vida. Pero no debemos olvidar, ¿no es cierto?, que la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo fuimos justificados y aceptados delante de Dios. También por la sangre de Jesús, ¿no es cierto?, fue anulada el acta de los decretos que había en contra de ti y de mí. La sangre de Cristo también borró, ¿no es cierto?, nuestros pecados. Y el diablo ya no tiene argumentos. No hay argumentos, porque el Señor borró todo. Ahora, esto es con nuestros pecados pasados y también por los que todavía cometemos. ¿Amén? Entonces, el diablo, todos sabemos que es un acusador. Y por esta razón es importante confesar los pecados. ¿El dónde? En las cortes del cielo. Amén. De esa manera el diablo no tendrá argumentos para acusarnos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo borra todo. Amén. Ahora, ¿cuáles son los medios y formas para usar la sangre espiritual? Yo creo que esta es la más importante de todas. Es la oración intercesora ante Dios. Amén. La oración intercesora debe ser realizada ¿dónde? En el trono de la gracia. Mira, la oración cuando nosotros nos encerramos en el cuarto, ese es un tipo de oración. Pero nosotros estamos hablando de la intercesión. La intercesión es cuando nosotros intercedemos por alguien, por algo, por la iglesia, por el hermano. Es más, el Señor nos insta a orar los unos por los otros. Amén. Cuando hablamos de intercesión, debemos ser conscientes de que existe una cadena de intercesión compuesta por 3 eslabones, en la cual es Cristo, el Espíritu Santo y los hijos de Dios. Es por eso que el Señor se llevó su ministerio, porque Él intercede, el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Amén. Entonces, juntos hacemos este eslabón. Amén. También la oración intercesora es clave para el saludable funcionamiento del cuerpo de Cristo y para la expresión de amor entre los hermanos. Hoy día no podemos tener una iglesia, una oración mezquina donde nosotros oramos solamente por nosotros mismos. No. Nosotros tenemos que orar
por el prójimo, por las almas. Amén. La intercesión es entonces una lucha judicial contra Satanás delante de Dios y juez eterno, al que cuando lo hacemos correctamente activa la misericordia de Dios. Si nosotros vamos, ¿no es cierto?, por algo la palabra dice, acerquémonos confiadamente, aprendamos nuestro, confiadamente, porque el enemigo nos engaña. Y muchas veces decimos, no, es que yo no soy digno, no, porque yo no me he portado súper mal, entonces aquí voy a ir allá. No, vamos confiadamente, intercedemos delante del Señor y de esa forma es que vamos a alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. Amén. Jesús también nos enseñó que nuestra oración y nuestra intercesión deben ser constantes. Debemos tomarnos el tiempo, darle el tiempo al Señor, no es lo que sobra, porque muchas veces que no alcancé, ya no, ahora a la vuelta. Y después cuando llegamos de vuelta al trabajo, no, venimos cansados, así que tampoco oramos, ya pasó la vieja, así que no se oró, así que hasta el otro día. No, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, nos insta a que o seamos constantes en la oración. Y qué mejor ejemplo, el ejemplo de la mujer, la viuda, ¿no es cierto?, que le iba a reclamar todos los días al rey y le insistía y le insistía. De esa forma, nosotros tenemos que ser persistentes en la oración. Amén. Sin desmayar. Porque muchas veces nosotros desmayamos. ¿Por qué desmayamos? Porque no vemos la respuesta. Por eso es que es importante orar, orar, orar. E interceder hasta que podamos ver la respuesta. ¿Ven? También otro punto importante es la alabanza al Señor. La alabanza al Señor cumple una serie de propósitos divinos, revelados principalmente en la escritura del Antiguo Testamento. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que David danzaba, ¿no es cierto?, hacía alabanza al Señor y él era victorioso. Es más, la alabanza tiene un poder extraordinario. Fíjense ustedes cuando David le tocaba el arpa, ¿no es cierto?, al rey, ¿qué sucedía con el demonio? Se iba, ¿no es cierto? Se iba. Entonces imagínense el poder que tiene la alabanza. Amén. También está la palabra del testimonio. La guerra espiritual es principalmente la guerra de palabras que lanzamos en distintas direcciones. Hablamos del rema de Dios. Amén. Confesamos las realidades espirituales y damos órdenes contra el diablo y sus huestes. Profetizamos a favor de aquellos por los cuales luchamos con las tinieblas. Amén. Y también alabamos y damos gloria al Señor. Vale. Amén. También está la palabra de autoridad. La autoridad que tenemos en Cristo cobra vigencia cuando nosotros hablamos dando órdenes. Nuestro apóstol nos ha enseñado esto, ¿verdad? Es ahí cuando cobra vigencia, cuando se hace realidad, cuando hablamos dando órdenes que sean necesarias. Dios se mueve y opera cuando hablamos mandando a que sucedan las cosas. ¿No es cierto? Y Satanás no puede resistirse a esto. No puede resistirse. Los demonios tienen que irse, tienen que salir. Amén. Entonces a nosotros se nos ha dado autoridad y debemos, por lo tanto, ejercerla usando esa palabra de autoridad. Amén. Vamos a ir avanzando un poquito más. También tenemos la predicación del Evangelio. El libro de Hechos 26, verso 18, dice:
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. Entonces, es importante cuando predicamos la palabra de Dios. Amén. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios a los que están en Cristo, lo que ocurre es que la luz de Cristo resplandece y la palabra abre sus ojos. Es necesario que prediquemos la palabra, iglesia. Amén. Me queda un poquito tiempo. Estamos las acciones proféticas. Amén. Están también el ayuno, ¿verdad? Pero quiero terminar con lo siguiente. Con esto voy a terminar. Dice, les voy a leer. Mira, dice, la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas. Esta ley es la número 18.948. ¿Qué dice? Esta ley establece la organización, misión, funciones y régimen interno de las Fuerzas Armadas de Chile. Estoy hablando de Chile porque dentro de esta ley se contemplan disposiciones relacionadas con el equipamiento y armamento de las Fuerzas Armadas para cumplir con sus funciones en defensa del país. El reglamento interno y directrices del Ministerio de Defensa. Además, la ley orgánica constitucional, existen reglamentos específicos y directrices emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional que detallan cómo debe realizarse el equipamiento de los soldados, incluyendo la adquisición, mantenimiento y el uso del armamento. Mira, ¿por qué quise decirte esto? ¿Por qué quise hablarte de esto? Porque de la misma manera que es en la esfera terrenal, es en lo espiritual. Es igual. Nosotros tenemos la adquisición, tenemos que tener un mantenimiento de las armas que Dios nos ha puesto, que nos ha dado. Debemos usarlas. Debemos darle el uso al armamento que Dios nos ha dado. ¿En función de qué? Dice acá, en función del país. Nosotros tenemos que darle mantenimiento y darle en función al armamento, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? ¿En defensa de qué? En defensa de la iglesia, en defensa de las almas, en defensa de los hermanos, en defensa de tu casa, de tu hogar. Hoy, iglesia, el Señor, ¿qué es lo que quiere decirnos en esta mañana? Necesitamos introducirnos en esta guerra. No podemos normalizar todas las cosas. No es normal que pasemos enfermos. No es normal que nuestra economía nos paguen a fin de mes y al otro día quedemos sin nada. No es normal, iglesia. Somos constantemente atacados y mientras nosotros no abramos nuestra mente, mientras nosotros no abramos, no tomemos el conocimiento de Dios, téngalo por seguro que vamos a seguir de la misma forma, de la misma manera que estamos el día de hoy. La iglesia hoy, ¿ustedes creen que es normal que la iglesia no crezca? ¿Ustedes creen que es normal que si el Señor nos hizo fructíferos, no estemos dando fruto? ¿Ustedes creen que es normal? ¿Es normal que la gente se esté yendo? ¿Es normal? No es normal. No es normal, iglesia. No normalicemos las cosas. Estamos en una guerra, queramos o no queramos. Y es necesario que nosotros nos levantemos como iglesia, tomemos nuestras armas y nos pongamos a guerrear, nos pongamos a interceder. Usamos todo el armamento que Dios nos dio. Amén. Así es que vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias primeramente por tu Santo Espíritu, porque sabemos que Él ha sido el que nos ha guiado y ha abierto nuestra mente, nuestros corazones.
Padre, en esta hora entendemos y comprendemos que tú nos has equipado para la guerra y que estamos en una guerra constante y hoy queremos levantarnos como iglesia, como ministerio. Nos levantamos contra las tinieblas, somos luz, Señor, nos revestimos completamente de ti, Señor, y hoy destruimos todo argumento, toda mentira, todo engaño, espíritus de error, lo echamos fuera de la iglesia, del Centro Cristiano Mundial, en el nombre de Jesús. Y declaramos que hoy vendrá el crecimiento, que vendrá la abundancia y nos expandiremos al norte, al sur, al este y al oeste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo declaramos y creemos que será así. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Toda la honra y la gloria siempre serán para ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.